¿Cómo está? Muy buenas noches. Es lunes y estamos comenzando ya con esta edición de Periodismo en Plural. Gracias por acompañarnos y saludo con mucho gusto a quien esta noche nos acompaña también, Charo Areño. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias, buenas noches. Es un gusto, Trini. Bienvenida, Ivana Razola. Hola, buenas noches a todas, a todos. Un gusto estar aquí. Esperanza Romero. Muy buenas noches, hola. Gabriel Torres. estás? Buenas noches y buenas noches a todas y a todos. Así es, pues, ¿de qué vamos a platicar esta noche? Vamos a poner sobre la mesa la discusión sobre esta intervención que hacen tanto las autoridades federales como estatales en el municipio de Teocaltiche. ¿Y qué es lo que han encontrado justo en esta zona? Bueno, pues muy con todo y estos operativos que tienen, se siguen registrando enfrentamientos. También vamos a platicar de la situación político-electoral por la que atraviesa en estos momentos México, visita de quienes pues serán formalmente, y lo digo así, formalmente en un futuro, candidatas o candidatos por los diferentes partidos o alianzas hacia la presidencia de la República. Visitaron Jalisco, así que hablaremos también al respecto. Y un tercer tema, pues no podemos dejarlo a un lado, y este ataque sorpresivo del grupo terrorista Hamas en Israel. Así que ese será nuestro tercer tema y comenzamos precisamente con esto. ¿Qué está pasando en Teocaltiche? Un gran movimiento justo en este municipio, ¿no? Lo vimos, llega a las autoridades, las fuerzas de seguridad federales y se sigue registrando este fin de semana otro enfrentamiento. Platícanos, Charo. Así es, Trini, compañeros y compañeras de este panel. Ya desde días antes, cuando detectaron y aseguraron los centros de monitoreo, estos centros de monitoreo donde, y lo hablábamos en programas anteriores, de que están monitoreando, valga la redundancia, la zona, la parte fronteriza, si se pudiera decir, de la zona de los Altos Norte, donde monitorean, vigilan quién entra, quién sale. Y esto ayer fue lo más reciente y lamentable lo que ocurrió ayer, porque fue un enfrentamiento de los grupos delictivos que ahí están operando en esa zona y donde lamentablemente una niña de 6 años murió, un adulto también, un adulto murió también. La gente tuvo que resguardarse en sus casas. Esto también ya te habla de la falta de tranquilidad de una comunidad, en la cabecera municipal de Teocaltiche. Sin embargo, lo que encontraron en los centros de monitoreo, que ya son 4 los que han detectado, donde pues tenían toda clase y ligados, de hecho, al C5. Que era algo... Toda una infraestructura de telecomunicación, por llamarle de algún modo, en armamento, en tecnología, inclusive más tecnología que las propias corporaciones. O sea, de eso de qué te habla, ¿no? Del poder económico que tienen estos grupos delictivos en esta parte del Estado. Y que se demuestra también en estas revisiones, ¿no? Que la policía de Teocaltiche, por ejemplo, pues no es justo una policía que se merezca el uso o la aportación de armas o de una insignia o simplemente de cuidar a la población, Gabriel. Pues dieron positivos en los exámenes toxicológicos, por ejemplo. Hoy precisamente un periodista aquí de Televisa, Jaime Barrera, en su columna habla de que incluso se están referenciando que hay una red de túneles que todavía no se han descubierto, que conecta lugares y centros de videovigilancia, que los centros de vigilancia no se han circunscritos solamente a los 4 que han encontrado, sino que tienen algunos localizados en las autopistas, en las vías de acceso a la población. Se ha también detallado la cantidad de armas de fuego de uso exclusivo del ejército que están concentradas ahí. Y Trino, lo que realmente vemos es como una fortaleza armada dentro de un municipio que aparentemente era hasta hace algunas semanas tranquilo, relativamente tranquilo, y que tiene hoy una concentración armada gigantesca. Y también nos dice que la verdadera tecnología aplicada a la vigilancia está del lado del crimen, no de la autoridad. Porque yo creo que ninguna policía de un municipio como Teocaltiche tiene centros de vigilancia para asegurar la tranquilidad de sus habitantes
como las que sí lo tienen los grupos organizados. Y esto pues nos debe de ser un botón de muestra de si eso pasa en un municipio tan pequeño como este, ¿qué estará pasando en los municipios medianos o grandes del estado? En el caso de los últimos acontecimientos en Teocaltiche, en particular el hallazgo de estos centros de videovigilancia dotados de tecnología de punta y con personal pagado por los cárteles que están en disputa, también nos debe llevar a analizar lo que está pasando con los pobladores. Los pobladores que también han normalizado esta situación o que no les ha quedado otra más que adaptarse. No es una novedad, es decir, en Teocaltiche por lo menos en los últimos 2 años se han venido registrando enfrentamientos, problemas de inseguridad, desapariciones forzadas, situaciones de secuestro, situaciones de violencia, insisto, por la disputa de 2 cárteles, el de Sinaloa y el que está sentado en Jalisco, que ha provocado que muchos de sus habitantes hayan optado por cambiar de residencia, que han emigrado hacia el estado de Aguascalientes o hacia otros municipios de Jalisco. Pero vuelvo al punto del hallazgo de estos 4 centros, en algunos medios leí que eran 5, combinado también con la localización de fincas en donde se fabricaban explosivos y además del decomiso de drogas, pero de armas. El punto es que los pobladores dicen que estaban siendo presionados para permitir el empleo de sus cámaras. O sea, vimos en las imágenes instalaciones de televisiones y equipo que te dice está funcionando como un C4, un C5, pero que en realidad está contando con las imágenes de comercios, de negociaciones, en que no les preguntan si quieres. Va a ser aunque no quieras, pero si no te pones rejego, te puedo dar como una contraprestación. ¿Y qué te parece que yo me encargo del pago del recibo de la luz? A mí me parece que estamos viviendo, en verdad, en particular en este punto de la zona Altos, en Teocaltiche, que está en un lugar estratégico, un tema donde no te explicas cómo... Encarnación de Díaz es otro caso. Y cómo en los últimos 2 años no se ha podido poner remedio. No creo que estos centros tengan un mes funcionando, 2 meses, 3 meses. ¿Hace cuánto venimos escuchando? Desaparición de este ingeniero que fue citado en la carretera a Prolongación Vallarta, salida a Puerto Vallarta, que desapareció, que dejaron a sus compañeros con los que trabajaban y este ingeniero fue levantado y que ya no lo pudieron recuperar su familia. ¿A eso se dedicaba? ¿A instalar Exactamente, equipos? Exactamente. Era un ingeniero que tenía capacidad para instalar cámaras, etcétera, y simplemente no regresó. Y que realmente decían, bueno, ¿qué de malo pudo haber hecho si él se dedicaba a la tecnología? Ahora ya sabemos. Exactamente. Que no podía no lo puede soltar. Están utilizando también a jóvenes que son que tienen conocimiento en todo este tipo de tecnología, ¿eh? O sea, dicen, es que son jóvenes ligados a los grupos delictivos. Claro que no, o sea, son gente que son presionados y que tienen conocimientos, ingenieros, doctores, todos. recuerdan también que nos sacaban de los hospitales, incautos, ¿no? Que caen en una invita, te llaman por teléfono, tienes un negocio, te dedicas a la tecnología y te llaman para que vayas e instales. ¿Cuándo te vas a imaginar del lío con el que te estás metiendo? ¿Verdad? Definitivamente. Y un dato que a mí me gustaría poner sobre la mesa, hace un momento mencionaban de los elementos de la policía de Teocaltiche que tienen o problemas para la aportación de armas, porque tú decías de la licencia o tú mencionabas con antecedentes penales, o hay un comunicado que envía el gobierno. 5 policías municipales cuentan con antecedentes penales por ilícitos. Otros con positivo al consumo de estupefacientes. ¿Y dónde están los exámenes de control de confianza? En los últimos 9 años han sido intervenidas 20 corporaciones policíacas. De los 125 municipios, estamos hablando que más del 16% han sido focos naranjas, por lo menos, por no decirles rojos, que han ameritado una intervención para revisar desde la parte administrativa, la parte de los temas de aprobación de exámenes de control y confianza, la aportación de la licencia para el uso de las armas y los antecedentes. En esta parte también valdría la pena preguntarnos qué pasa en las corporaciones más grandes y aquí en la mera zona metropolitana. Y sobre todo, ¿qué esperamos, Iván, después de que todo esto se pone sobre la mesa, que ya vimos las imágenes de cómo son estos centros de videovigilancia en Teocaltiche, etcétera? ¿Qué podríamos estar esperando? Porque la vigilancia y los operativos van a permanecer hasta, no han dicho hasta cuándo, pero ahí están todavía, ¿no? En Teocaltiche, por ejemplo. Pues desafortunadamente no se puede esperar nada bueno. Si, por ejemplo, este dato que nos aporta esperanza, de 2017 a la fecha
precisamente este municipio de Tocaltiche ha sido intervenido 3 veces por la Policía Estatal y Federal, precisamente por los problemas que tienen las policías municipales. Pero no solamente es eso, si hablamos de datos agregados, a lo largo de este sexenio han muerto asesinados 65 autoridades municipales, más de 2,000 policías municipales han muerto en todo el país. ¿Esto de qué nos habla? Pues de la fragilidad que tienen nuestras autoridades en materia de seguridad. ¿Qué va a pasar en el momento en que tanto la Guardia Nacional como la Policía Estatal dejen nuevamente a Tocaltiche para que, digamos, funcione en la normalidad? Es muy complicado saberlo, ¿no? O sea, en realidad, frente a lo que estamos es la formación de un Estado paralelo, esta idea un poco de gran hermano donde el crimen organizado controla cada uno de los aspectos, tiene estratégicamente colocadas las cámaras. De lo que nos habla pues es de que tienen un control sobre la zona, ¿no? Y ya lo comentaba Gabriel, no nada más Tocaltiche, es Encarnación de Díaz, es Lagos de Moreno, ¿no? Esta zona conocida como el Triángulo del Terror, y eso es nada más una parte de todo lo que seguramente estamos viendo en el país. Se calcula que hay aproximadamente 200 células del crimen organizado dispersas por todo el país. ¿De qué nos habla esto? Pues de la disputa que hay entre los diferentes grupos, ¿no? Por controlar estas zonas. Ante esto, ¿qué puede hacer la autoridad? ¿Qué pueden hacer las fuerzas federales, las fuerzas estatales? Ya esto sumar algo muy grave que ha ocurrido durante esta administración federal y que es restar recursos a las fuerzas de seguridad locales, ¿no? Entonces, pero aún con todo y esos recursos, Iván, pues la historia de las policías en los sexenios anteriores eran las mismas. Lo que pasa es que no hemos logrado encontrar como este punto, por ejemplo, con Peña Nieto, la idea de una fuerza única, la idea de centralizar el poder, y me parece que también en este sexenio con la Guardia Nacional parece que la mejor estrategia es centraliza, que desde el poder central se tomen las decisiones, cuando en realidad cada una de las regiones tiene sus propias características, sus propias necesidades. Tendríamos que ir a un modelo mucho más descentralizado, pero eso no está en la mente de nuestras autoridades. Pero también tiene una responsabilidad la autoridad federal, ¿no? Con lo que es inteligencia, más que todo, porque dicen los analistas expertos en esto, en materia de seguridad, que es imposible, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Teocaltiche con los centros de videovigilancia, que no se hayan dado cuenta. Tienes a corporaciones federales, estatales en un municipio y en varios municipios, y cómo es posible que no tengas detectado lo que está ocurriendo en esto. Las corporaciones federales, estatales, están reaccionando porque de un trabajo preventivo que se pueda decir o coordinación no se ve. Si hubiera mayor coordinación, mayor trabajo en lo preventivo, otros resultados serían, y no lo estamos viendo. Yo sigo con el foco realmente con la inteligencia en materia federal. Que ahí es en donde materia está estatal debería, yo creo que ahí, en mi percepción, ahí está porque fallando. aparte es una estrategia disuasiva completamente, ¿no? O sea, es llegar y un poco espantar. Y que tenemos el riesgo de caer en este efecto cucaracha, ¿no? Donde, bueno, ok, en este momento me quedo tranquilo en Teocaltiche, pero voy y me expando en otros espacios, o quizás ya estoy calculando cómo va a ser la siguiente jugada, quizás en municipios todavía más cercanos a Zacatecas, por ejemplo, que ha sido uno de los estados donde se les ha vinculado justo en esta pugna, ¿no? Gabriel. Zacatecas es un caso muy emblemático. Lo decía aquí hace unos programas que hablamos de este tema. Mientras no se ataquen las fuentes del financiamiento del crimen organizado, esto es la serpiente de las 1000 cabezas. Es decir, cortas una y salen otras dos. Porque la manera en como en algunos países han podido, digamos, mermar, que no eliminar, al crimen organizado ha sido yendo a sus fuentes de financiamiento, al dinero de los grupos criminales organizados. Y yo en eso los veo muy campantes, invirtiendo en todo tipo de negocios, asociándose con todo tipo de empresas. Pues el fentanilo creció justo en estos últimos años. Entonces, ¿no? Es muy difícil atacar, es decir, o disminuir o mermar
a una organización criminal que dispone de más recursos económicos que las propias instituciones del Estado y que hacen de esa célula, de ese grupo criminal, pues uno perfectamente bien equipado, con acceso a tecnología de punta, con capacidad y movilidad y además con el dinero necesario para corromper a todo tipo de autoridad. Mientras no ataques el dinero con el que se financian estas grandes organizaciones, es muy difícil que por la vía de la violencia o de la confrontación logres pero también está la corrupción, ¿no? Sí, bueno, es que la corrupción se hace con dinero. La corrupción se hace con dinero. Sí. Si tienen esa cantidad de dinero, pues es muy fácil que puedan corromper autoridades. El poder corruptor es enorme. ¿Hace cuántos años el Chapo Guzmán apareció por primera ocasión en la revista, en el ranking de los hombres más ricos del mundo? Y dices, bueno, ¿cómo es posible quien está en actividad ilícita pueda aparecer aquí con, entre comillas, los respetables hombres de negocio y los más acaudalados del mundo? ¿Y cómo calculan su riqueza? ¿Y cómo se sabe qué tanto mueven? Lo ponemos a nivel macro y a nivel micro. De sentido común, ¿cómo puede pasar tal cantidad de droga por las aduanas? No se explica más que con la corrupción. Con la corrupción. ¿Cómo es posible que en un municipio como Teocaltiche estén funcionando estos centros de monitoreo? Y tal cantidad de armas. Y que nadie se haya dado cuenta. Sí. Exacto. Digo, a nivel macro y a nivel micro es lo mismo. Yo coincido con Gabriel en el sentido de que hay que dar con el cerebro de las organizaciones y que es con su capacidad de financiamiento. Pero ojo, capacidad de financiamiento. Ese era el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Sin embargo, ¿no le alcanza el tiempo o no le funcionó la estrategia, Iván? Un poco de las dos cosas, pero me parece que también hay una debilidad estructural de los municipios en este país. Las autoridades municipales son vulnerables, lo vimos hace unas semanas con la presidenta municipal de Cotija, la secuestran y la regresan porque así lo quisieron los maleantes, no porque hay una estrategia para poder respaldar estas autoridades. Bueno, tiempo de ir a la pausa y cuando regresemos, pues en este ambiente justo se están tejiendo las elecciones del 2024. Al regresar. Bueno, son muchas las cosas que se están poniendo sobre la mesa. El Instituto Nacional Electoral tiene un calendario, tiene un proyecto para ir justo acomodando las cartas sobre la mesa del proceso electoral 2023-2024. Se llama Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2023-2024. Hay nombramiento de magistrados, hay tiempos hablando de precampaña, que ahorita lo que está sucediendo no sé qué son, pero ya le pondremos nombre en este momento. Hay información, ¿no?, sobre camisa de 11 varas, ¿no?, que le ponen a los partidos políticos hablando de paridad y la elección justo de sus candidaturas, ¿no? ¿En qué punto nos encontramos del proceso electoral, Iván? Pues nos encontramos en un punto muy oscuro, muy gris. Bueno, aunque oficialmente el proceso electoral no comenzó bueno. hace unas semanas ya formalmente el tema de las precampañas, que es algo que se ha estado discutiendo en estos días, pues resulta que el INE y el tribunal no se terminan de poner de acuerdo. El INE tenía programado que las precampañas iniciaran el 5 de noviembre y este periodo de precampañas pues es un periodo de elecciones, de campañas internas, de campañas primarias, pero bueno, parece que nos vamos a ir a unas precampañas que van a ser una simulación, como lo ha sido pues parte de este proceso de elecciones internas, ¿no?, que se han dado en los partidos. Pero bueno, el INE había propuesto el 5 de noviembre, pero el tribunal le corrige la página y le dice va a tener que ser entre el 20 y el 26 de noviembre cuando comience formalmente el proceso de precampañas. ¿Por qué quería el INE que fuera a partir del 5 de noviembre para que se empataran todos los procesos, tanto los locales como los federales? Pero bueno, el tribunal
determinó que, de acuerdo con las leyes electorales, tiene que ser la tercera semana de noviembre. Esta decisión, de alguna forma, pues también genera cierta polémica, porque precisamente estamos metidos en este desgaste de vemos a los, no sabemos si llamarles aspirantes, ganadores de procesos internos. Coordinadoras y que están en giras, están en visitas, tampoco sabemos bien a bien cómo llamarles, pero prácticamente todos los partidos, con excepción de Movimiento Ciudadano, ya tienen definidos a sus futuros candidatos a la presidencia de la República, ¿no? Con desgaste que también, pues esto va a ocasionar, cuando todavía falta mucho tiempo para las elecciones presidenciales. Era para que en lugar del 5 de noviembre hubiera sido ya el día de hoy el arranque de las precampañas, ¿no? Es que empezamos hace mucho. Exacto. Ese es el punto. Y quizá aquí lo que valdría la pena es que se revise. Pero bueno, entiendo que los representantes de los partidos luego son los que pasan al Poder Legislativo y los que tendrían que elaborar las leyes para armonizar lo que está pasando en la realidad y que resulta que nos rebasa. Lo que estamos viviendo ahora. Finalmente, los partidos capitalizan aquellos huecos, aquellas lagunas y tiene amarrado a la autoridad electoral y también a la judicial electoral para intervenir en sus procesos internos, porque resulta que oficialmente no han comenzado. Entonces, el respeto a la vida interna de los partidos queda salvaguardado y flétate tu ciudadano con que estás en realidad en tiempos adelantados, nada más le cambias de nombre a las cosas y en lugar de hablar de un proceso para elección de candidato, pues es para coordinador de un proceso interno de comités de defensa de lo que proclama el partido en el poder a nivel federal. Y en el caso de la oposición a nivel federal, pues como no se van a quedar atrás, también se lanzan a un proceso interno para definir quién será su virtual representante. En este caso, que ya sabemos quién es. Entonces, la realidad está en paralelo a cómo legalmente o digamos que jurídicamente queremos nombrar a las cosas. Pero pregunto, ¿estarán en condiciones y en disponibilidad para hacer las modificaciones? Creo que es en lo que menos piensan ahorita. Ahorita piensan cada día, cada hora, cada segundo, aprovechar al máximo porque todo cuenta. Y los ojos están puestos en junio de 2024. Y tú mencionabas, ¿no? Estas acciones. ¿Qué fue lo que hizo Claudia Sheinbaum de fin de semana? Porque pues se reúne de manera masiva con la gran ¿y en calidad de qué? Porque hablan y hacen promesas. De hecho, ya hacen están hablando de planes de trabajo y eso se supone que está que no fuera podría de la ley, hacerlo, no se puede hacer. O sea, y son visitas a la militancia, entre comillas, pero sin embargo van de todos lados. El apoyo son de todos lados, o sea, son de las ligas que ellos hacen aquí a nivel estatal, a nivel federal y en algunos. Yo creo que la ciudadanía vamos a llegar cansados a la campaña, o sea, vamos a entrar a una precampaña cuando ya esto de qué nombre le pones, o sea, en calidad de qué. Pero Charo, ¿a quién le toca poner orden? No, y además otra cosa, Gabriel, los que deberían de poner orden también están distraídos. En noviembre vamos a... Le toca a los órganos electorales, porque luego por ahí he visto que digan, es que los medios de comunicación abordan, pues son hechos periodísticos, ni modo que un medio tenga autocensura para dejar de cubrir algo que tiene valor noticioso. No, lo que también es noticia es que la autoridad electoral, que está para eso y que está muy bien pagada. Está muy ausente. Está absolutamente ausente. Y esto que dijo Arrazola, bueno, es que ni siquiera estamos en periodo de precampañas. Pero pareciera que tenemos meses ahí y la autoridad electoral está ¿en dónde? ¿Y qué nombre le pones que a estas visitas, antes decíamos en analogía que las autoridades electorales eran el árbitro, no llegan ni a juez de línea. No. Es decir, no llegan ni a juez de línea. De hecho, estos jueces de línea, ¿no? Tendrán que ser seleccionados. ¿Habrá cambio para cuándo? No, ya no. Bueno, ¿magistrados? Esos nuevos magistrados son en total 7 y se van a renovar 2 este año. ¿Cómo es el proceso? Bueno, la Suprema Corte elabora unas ternas y esas ternas se presentan ante el Senado de la República, que tiene que escoger a una persona de cada una de esas 2 ternas que envió la Suprema Corte. Esas personas duran 9 años en su cargo y son electas por el Senado. Pero para que el Senado las pueda elegir,
necesitan votar 2/3 partes del Senado. Eso es lo que pasa a con favor el de INAI. esa Si no logran propuesta. ese acuerdo, pues no salen. ¿Y qué va a como pasar? tienen Y al INAI. además, Gabriel, se van a ir de campaña también varios senadores. Van a pedir O sea, licencia. habrá que ver cuáles senadores les toca pero no elegir. puedes dejar en proceso electoral a medias un órgano como es un tribunal electoral. No, sí se puede, porque al final ellos se van a ir, esos 2 magistrados, pero afortunadamente el tribunal puede seguir funcionando porque requiere un quórum de 4 magistrados. Va a haber 5, entonces se cumple con esa parte del quórum, pero ¿cuándo van a ser seleccionados esos magistrados? Posiblemente... 2024. No sé. Que para después. Pues, Para obviamente, mucho por- Tienen después. 2 No, años como resolviendo así eso, como van ¿no? 2025, ¿no? ¿O Sí. qué? Tienen 2 años resolviendo eso que estaba diciendo hoy Arrazola. Es decir, cuando esta cosa funcionaba, es decir, cuando las instituciones se respetaban, antes de que feneciera un periodo ya habían resuelto quién lo iba a sustituir, como debe ser. No, pues ahora vemos en el caso del Instituto Nacional de Acceso Como a la el INAI. Información y cómo lo tienen. Exactamente. Ahí, y el Senado no se niega, simplemente no hace su trabajo, no llega a los acuerdos, no negocian, no resuelven, y ahí tienes una institución que todos los días tiene que ser garante del derecho de acceso a la información, la protección de datos personales, que sigue trabajando con un quórum que le tuvo que validar la Corte, porque tiene la una ley gran dice otra cantidad de cosa. trabajo. El Para Senado sacarlo urgente. también va a estar distraído de sus funciones. El tema es que tenemos cosas muy importantes, porque para la ciudadanía este proceso democrático electoral representa la posibilidad de tener a los representantes o las representantes que nosotras deseamos tener, ¿no? En este punto me voy al tema de la paridad. Eso. Nueve Sí, ya dejamos de gobernaturas. hablar de los actos anticipados de campaña que lo hemos hecho muchas veces y hablemos del tema de la paridad. Yo creo que esa es la noticia, cuando menos de los últimos 15 días, que hoy las autoridades sí se están pronunciando respecto de la necesidad de equilibrar el número de gobernadoras y gobernadores, es decir, de mujeres gobernando entidades federativas en la República. Y entonces les están pidiendo a los partidos que de 9 gobernaturas, cuando menos tienen que postular cada partido 5 candidatas. Es decir, poco más de la mitad, 5 candidatas. 5 de los 9 tienen que ser mujeres, así de clarito. Y entonces, pues hagan sus apuestas, porque además esas 5 mujeres tienen que atender al principio de población gobernada. Es decir, tampoco pueden poner a las mujeres en los estados con menor población y los de mayor población reservarlo para los varones, porque eso es impugnable. Hay otra tesis de la Corte respecto de que la paridad también se determina en función de la población total gobernada, que eso es algo que ya se está discutiendo. Eso es lo que tiene que ver con y lo que viene vertical y para lo Jalisco, horizontal, que ¿verdad? viene para Jalisco. Los criterios en cuanto a la paridad, para que sea una paridad efectiva y aplicable también en la esfera de los ayuntamientos. A la hora de que ven el criterio de población es fundamental, no vas a poner Guadalajara y Junto a Teocaltiche, ¿verdad que no? Ajá. o Tecalitlán. Que es la Tecalitlán. pelea que se han dado. Y en este contexto, el fin de semana, la visita de Claudia Sheinbaum resultó pues interesante porque con ese reafirmar que para las gubernaturas 5 de 9 va a ser para mujeres, les mueve el tapete a los apuntados y a las apuntadas, a los aspirantes, a ver quién está más cerca, en el caso de Morena. Pero en el caso de MC, las cosas andan igual. Hay inquietud cuando, por ejemplo, una de las aspirantes dijo, bueno, me voy, mejor lo busco a la segura por el municipio De Guadalajara. capital. Y resulta que dice, no, hay que volver a poner el nombre a nivel A la gubernatura, porque quién sabe, ¿verdad? quién sabe, o sea, un nombre al que Que al postulemos. principio la traían así Y es que hecha a un lado. a mí sí me parece relevante el que no es un asunto de buena voluntad, está en la ley. Y hay mecanismos, Sí. herramientas jurídicas para hacerlo efectivo. Pero después viene la herramienta y el mecanismo local que tendrá que aprobar el IEPC en Jalisco y que ahí puede... Pero siguiendo el El criterio. criterio ya está nacional. establecido. Híjole, Y pero... si no se apega... No, porque si no es impugnable. Sí, exacto. Es que Si no se afortunadamente apega, existen bueno, los medios de impugnación. exacto. Si Pero no coincide corremos el con el riesgo de criterio que nos- federal, pues entonces lo impugnas. Yo Porque no ya creo que haya hay, el riesgo. no puedes medir con varas distintas circunstancias similares. Yo creo que lo que viene en Jalisco es que van a tener que ser los municipios 1 y 1. Así es. Hombre, mujer, hombre o mujer y hombre, mujer y hombre, mujer y hombre, haciendo, es muy sencillo, Trini, haciendo una tabla de la población
en De los cada municipios municipio. más poblados, Desde Desde el más poblados, poblado al menos hombre, poblado, mujer, y tiene hombre. que ser hombre, mujer, mujer, hombre, pues no hay de otra. Es que eso se quería desde la elección Sí. pasada y no se aprobó, Iván. Pues sí, pero como una acción afirmativa, como se puede llamar esto, pues hay un criterio que también se toma en cuenta para esta determinación y es este rezago histórico. El número de gobernadoras que tenemos en este momento, bueno, serían 10 con Claudia Sheinbaum, pero como ya no está de frente, pues únicamente hay 9. Y de los 9 estados que van a tener elección para gobernador, solamente 3 tienen leyes en materia de equidad. Entonces, pues tenía que ser sí o sí de esa manera que se les impusiera un criterio para poder llegar, y eso seguramente va a Se va a poner a las respetar. dirigencias Y respetar el criterio. a tomar en cuenta, ¿no?, a las mujeres. Y a los caballeros a pensarle cómo van a reconfigurar sus listas de candidatos. El gran reto es que se mantengan unidos y la unidad me parece que está muy frágil. Y en para todos donde los voltees. partidos, ¿eh? Claro. En todos los partidos. De hecho, en el Definitivamente. caso, por ejemplo, vamos hablando de Morena, responde el presidente del partido, Mario Delgado, y dice, es que nosotros ya estamos con la posibilidad también de que sean 5 hombres y 4 mujeres, o 5 mujeres y 4 hombres, ya no tenemos... Pero aquí lo que él no ha entendido es que no, deben de ser 5 mujeres Ya no y esa 4 discusión, mujeres. ya no esa discusión, Lo es un criterio. Es un criterio. Pero dentro de estos presidentes o dirigentes de partidos, pareciera, dentro de los partidos, pareciera que hay oportunidad o forma de conservar a los hombres en el poder. ¿Creen que estas elecciones, porque todavía hace falta la elección, ¿no?, para corroborar, ¿creen que estas elecciones pueda cambiar la cara, por ejemplo, el rostro a Jalisco? Hay que recordar que en las elecciones pasadas disminuyó el número de presidentas municipales precisamente porque en los mecanismos de paridad del IEPC hubo un acomodo que no favoreció a la presencia de las mujeres en los ayuntamientos, como fue Y que generó un gran hace debate. 6 años. En esta ocasión, Yo con estoy toda convencida seguridad de que no va a ser será. así. Yo digo que sí va a haber, hay renuencia, pero que sí hay visos de que pudiéramos dar esa lectura pues para la siguiente elección y de que sí vamos a ver mujeres, al menos en Jalisco, yo digo que sí. Yo estoy segura. Van a tener que hacerlo aunque no quieran, y de aquí el siguiente paso Ay, Iván. será la administración pública, que ahí también hay un rezago en materia de equidad que es impresionante, Es ¿no? que hay una ley que se llama paridad en todo. No es solamente una elección, es como organices tú tu plataforma de administración de un municipio, de un estado o de la federación, tendrá que ser bajo el principio de paridad. De paridad. Pero además planteabas, Trini, ¿tú crees que ya cambió? Yo creo que ya cambió. Desde que hoy el frente opositor y el partido del gobierno están postulando una mujer, que es un hecho histórico. Sí. Claro. Yo creo que este es el momento de las mujeres. Y yo veo muy difícil que Jalisco pueda ser una isla en la política nacional y resolver sin el criterio de paridad en el sentido más amplio y extendido del término, una elección en la que a nivel nacional las principales, digamos, voces de la competencia son mujeres. Y definitivamente, perdón, en cuanto al partido en el poder, y aquí en Jalisco, por ejemplo, causó sorpresa el que haya llegado una mujer con mayor número de votos a nivel, en el otro partido que no tenían, como lo dijo Esperanza, no la tenían ahí tan a la vista, bueno, sí estaba a la vista, pero la tenían, bueno, vete para Guadalajara, entre comillas, ¿no? Pero ya la subieron, la están subiendo otra vez, y así están los dos partidos, ¿no? De mayor El número de presencia, votaciones. sí, exactamente. Mayor fuerza. Bueno, pues esas son las cosas que veremos. Cuando hablan de que la autoridad está muy silenciada, la autoridad está muy tranquila, ¿no? Cuando hay tanto revoltijo, ¿no?, en el proceso, pues yo también quisiera ya también escuchar la voz del Instituto Electoral de Participación Ciudadana en el estado de Jalisco, porque son quienes llevan la organización del proceso electoral local. Y no sé si ustedes Pues como que muy activos no se ven, ¿eh? Pero les podemos mandar un micrófono a Yo preguntarles, los veo ¿no? muy ausentes. ¿También? ¿Tú opinas lo mismo? Yo ¿Que creo hace que falta acción? lo que están esperando pues es, digamos, sentarse con los poderes para poder
establecer como un criterio, ¿no? A mí me parece ahorita que la autoridad electoral local, en este caso el organismo encargado, que es el Instituto Electoral, debe estar más preocupado por el tema de la seguridad y que no tengamos más de un municipio en que no sea posible sacar la elección, como ocurrió en el 2018. Creo que ahorita la urgencia de mesas de seguridad, mesas de planeación, lo que se está haciendo a nivel federal, replicarlo. Las candidatas a la presidencia o las virtuales ya aceptaron que van a tener protección y aceptaron la invitación de la Sedena a estar siendo cuidadas durante sus recorridos. Aquí ya tenemos una lista enorme de posibles. Estamos en procesos de definición a nivel interno en los partidos, pero lo que es urgente es que ya se mire la situación de la inseguridad y qué tipo de previsiones se estarán tomando y qué coordinación habrá desde el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana con, en este caso, Secretaría General de Gobierno, que es la encargada en primer término de establecer estos caminos, los puentes y las acciones. Definitivo. Bueno, tiempo de hacer una pausa y cuando regresemos nos vamos a ir justo a este ambiente internacional donde surge este fin de semana una nueva guerra. Hablaremos de la intervención de Hamás en Israel al volver de la pausa. Bueno, y ya estamos de regreso en esta edición de Periodismo en Plural y es lamentable ver cómo nuevamente los focos o las miradas a nivel mundial están puestos en este conflicto en Israel, donde o lo han dejado muy claro los analistas, no es el típico enfrentamiento, y lo digo así con esa palabra típico, entre palestinos e israelíes, sino en este caso es sin duda Hamás, que ha entrado con una fuerza sorprendente a Israel, justo atacando a la población civil y acabando con las vidas de niños, niñas, mujeres y hombres de la tercera edad, a cuanta persona encontraron en el camino, secuestrando, asesinando de una manera terrible. Y yo creo que antes de entrar a lo mejor por la parte política, ¿no?, histórica, entre lo que sucede en ese lado del mundo, es esto que lastima, que cuando vemos las imágenes no podemos evitar sentir tristeza. Sobre todo creo que eso es lo que más embarga, ¿no?, la emoción o los sentimientos de cualquiera. Que las imágenes, ahora que las guerras son mediatizadas y que con cuestiones de segundos ya podemos tener acceso a imágenes que, hablan de nuestra incivilidad, de cómo la humanidad, a pesar de los años, parece que no avanzamos en absoluto respecto al más mínimo respeto por la vida humana. Y lo que pasó ahí, lo que realmente me extraña es ver cómo se quiere encontrar justificaciones a lo ocurrido. Es decir, cómo desviar la atención de los asesinatos a mansalva, de que fueron el objetivo militar del ataque, fueron la población civil, especialmente mujeres y niños, de los secuestros, de cómo han festejado con los cadáveres de las mujeres en las camionetas, y cómo generan esa pasión, esa, euforia por la muerte, y todavía decir que atrás de eso existen ideales, cuando estamos hablando de crímenes de una barbarie inusitada, que no son propios de seres humanos, y que a eso le queramos encontrar justificación, y que queremos encontrar una contraparte para que entonces no lleve la carga moral que requiere condenar un acto terrorista como el que ocurrió, ¿no? No estoy diciendo que sea el primero en Oriente Medio, ni tampoco estoy diciendo que pueda ser el último, ni que no haya atrás de eso toda una historia, pero el hecho que ocurrió, que comenzó el sábado pasado, es absolutamente condenable. Los sujetos que lo perpetraron y las imágenes que están ahí, que dan cuenta de lo ocurrido, no dejan, yo creo, ningún resquicio para tratar de explicar absolutamente nada que justifique el uso de la violencia de esa manera contra civiles. Una cosa es cuando los ejércitos pelean entre sí y cuando los militares, los que se dedican a la guerra, se hacen la guerra. Pero cuando tú atacas
atacas por sorpresa a la población civil y especialmente matas a mujeres y niños a mansalva y con crueldad, y luego haces gala de la exhibición de sus cuerpos para levantar euforia y festejar la muerte, pues yo creo que eso no puede merecer sino la condena de inmediata. todo el mundo, Correcto. de todo el mundo. De hecho, lo dijo Benjamín Netanyahu, ¿no? Es un acto que jamás se había visto en Israel, jamás se había visto. De ninguna manera podemos justificarlo, pero sí debemos de tratar de entender qué está pasando y en el entender buscar la forma de poner un alto, de que esto en las próximas horas tenga un cese y un arreglo, porque podríamos llegar a una situación de repercusiones a nivel global terribles, de un lado y del otro. Los aliados, las grandes potencias que están en uno y en otro bando. No podemos perder de vista que la población de Gaza, en una franja muy reducida, 2 millones, ¿no? ha vivido en condiciones terribles, han sido históricamente desplazados. Insisto, no se trata de justificar, pero sí tratemos de entender y que entre aquí la diplomacia, entre aquí la mejor actuación de los organismos internacionales que deben de procurar el arreglo de inmediato. Tenemos mensajes que preocupan. Los árabes que estaban en negociaciones para una mejor relación con el mundo israelí, que dice, con lo ocurrido, paro. Hasta aquí. Y esto, de momento, están expectantes algunos que pueden ser mañana protagonistas en esta historia terrible donde todos perdemos. Y los señalamientos directos que están haciendo ya sobre los posibles responsables. Por ejemplo, el caso de los señalamientos que hacen contra Irán. Sí. O sea, ya vuelven nuevamente con el conflicto, ¿no? Bélico que ya se vivió en años pasados y que ahora pudieran revivirse con mayor fuerza. El vocero de Estados Unidos dice, no tenemos pruebas de que Irán esté inmiscuido, sin embargo, sí hay señalamientos o percepciones de que está coludido o que es cómplice en esto. Sin embargo, en esto, y me voy a lo que estaba diciendo Esperanza acerca de lo que ha vivido en la Franja de Gaza toda esta población, de que trae un cerco desde hace muchos años, desde hace varios años, acerca de un bloqueo marítimo terrestre donde la gente no puede salir, no tienen servicios, no tienen agua, el servicio de electricidad si acaso son 3 horas. Es cierto, tienen túneles, porque así lo han informado, tienen túneles para pasar armamentos y bienes, pero son condiciones infrahumanas en las que ha vivido por mucho tiempo esto. Hay una advertencia que dijeron del gobierno, de los de Hamas, de que si no avisa Israel de un ataque, ellos van a estar asesinando de manera pública a cada uno de los rehenes, cada uno de los secuestros. Nos vamos también. O sea, ya están en un punto, bueno, son las guerras, ¿no? Aquí también habla de la posición de México, la que dijo el presidente, que ni se metió. Dice, todo estoy en contra de la violencia. Bueno, al paso del tiempo lo condenó, ¿no? Lo condenó, sin embargo, aquí la preocupación era, como todo gobierno, como en Estados Unidos, que ya habló de 11 personas civiles asesinadas, que dicen que pueden ser más. Aquí en México fueron 2 mexicanos, luego se habló de otro mexicano. De connacionales norteamericanos, sí, de connacionales, mexicanos. Exactamente, y que ya hay unos que ya pasaron, están en Turquía. Yo creo que no tienen la cifra de cuántos muertos hay ahorita, pero las últimas que escuchábamos eran 1,100, la última cifra era 1,100, de esos 700 eran israelíes y otros eran un centenar, más de un centenar eran niños. O sea, tú hablas, y luego lo tocábamos previo al programa con Iván, de las condiciones psicológicas en que viven los niños desde que nacen.
Claro. Simplemente una crisis emocional por estar viviendo en una zona de conflicto, una zona donde los jóvenes no tienen más oportunidad, por muy más inteligentes que seas, por más estudiados que tengas, estudios, todo lo que tú quieras, con todas las oportunidades que tiene un joven estudiante que pueda viajar al extranjero por una beca o lo que tú quieras, ellos no tienen esa oportunidad, no pueden salir de esa franja. Es lamentable las condiciones. Sí es cierto lo que están catalogados como terroristas el gobierno de Estados Unidos. Pues no son otra cosa. Sí. ¿Sabes pero qué? Sí entiendo tu punto y de repente hicieron una reflexión. Como aquí en México los cárteles, ¿no? Ofrecen a la población ciertos beneficios como por ejemplo trabajo, despensas o etcétera, con tal de pues continuar, ¿no?, con la protección en esa comunidad del ejercicio de la delincuencia organizada. Jamás hace exactamente lo mismo en esos espacios. Hay grupos ciudadanos que les aplauden justo lo que realizan, ¿no?, con aquel recuerdo que tienen de aquel odio, ¿no?, entre Israel y Palestina, y que en algún momento prometieron, ¿no?, vengar justo ese desplazamiento y esa violencia de la que tú hablas. Y sí hay cierta parte de la población que apoya estas acciones, que apoya a estos grupos y que van de la mano. Un conflicto histórico que data de 1948, pero de origen un conflicto religioso. En donde yo sí los peores del mundo. Creo que no podemos quitar los ojos de esa franja de más de 2 millones de personas y de esa situación tan preocupante. A mí me parece que es campo minado todo Medio Oriente y lo que puede ocurrir. Hablemos de repercusiones, de pérdidas de vidas, de repercusiones de bloqueos, de repercusiones simplemente abasto de petróleo. Irán es la potencia que diga, bueno, ¿de qué lado se va a poner? Todos lo sabemos. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el principal aliado de Israel? Estados Unidos. sí. Entonces, No solamente Estados Unidos, además los principales países europeos están apoyando a Israel. Además de otros países. ¿Cuál posición adoptará China? Alemania, Inglaterra, Es decir, Francia. Esto que nos ocurrió el fin de semana, desde el sábado, nos tiene en tensión en todo el mundo. Y lo que mejor puede ser para todos, independientemente si es del grupo Hamas, que para unos es terroristas, para otros es extremistas, para otros es gente que defiende ideales y radical, que está dispuesta a donar su vida, según la perspectiva con la que lo quieras estudiar o tratar de entender el origen de lo que ocurre. La realidad es que aquí la sociedad civil, los niños, las mujeres, los ancianos, quienes no tienen, desde este punto de vista, vela en el entierro, la población inocente es la que siempre paga las consecuencias, el baño de sangre. Y nunca como en esta ocasión, Iván. Es que es la tormenta perfecta lo que ocurrió el fin de semana pasado. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué es tan complejo el tema? Esta zona, la Franja de Gaza, es controlada por Hamas desde el 2007, que pues es un grupo terrorista, o sea, no es propiamente un actor con el que se pueda dialogar, y de alguna forma lo que se hace es contener la violencia. Hay también además que agregar que Israel vive una crisis política interna muy fuerte. Benjamín Netanyahu no es precisamente el gobernante más querido, ha sido muy criticado por el tema de una reforma que pretende quitarle autonomía al Poder Judicial, y eso de cierta manera también, digamos, afectaba. Pero este ataque, que fue un ataque sorpresa, no se lo esperaban, no con esa magnitud. Por eso también se habla mucho de que ¿no? No es un ataque a la milicia, es un ataque a la población civil. Pero además, algo que es muy interesante, que comentaba Esperanza, de que, bueno, de la comunidad internacional se esperaría una condena unánime, y eso en la ONU no pasó. O sea, al contrario, hubo pues diferentes posiciones. El hecho también de que a Irán se le esté señalando como que aprueba estos ataques también es algo negativo, sobre todo
para Estados Unidos en el momento en que Estados Unidos está negociando con Irán algunos tratados, algunos acuerdos. Entonces también es muy criticado Estados Unidos en su propio país porque pues cuando surgen conflictos de este tipo esperan que surjan tomen una postura mucho más seria. Pero el tema de los 150 rehenes es realmente parte del centro de atención. ¿Por qué? Porque lo que los palestinos quieren es intercambiar estos 150 rehenes por terroristas, por personas que están... corrijo, perdón, porque es bien importante ahorita el tema de los términos. Yo creo que no son los palestinos, ¿eh? De hecho, porque incluso hay otro grupo de palestinos que está en contra del uso de la violencia como forma de negociación y que incluso tuvo un representante ante la ONU haciendo una exposición el día de ayer. No, yo creo que es Hamas. Este grupo terrorista es el que tiene a los secuestrados. Ellos dicen y se asumen como interlocutores únicos de la comunidad palestina, y yo creo que dentro de la comunidad palestina hay mucha gente que no aprueba el uso de la violencia. Habrá también quienes sí, pero también muchos que no. Y yo creo que en este tema de blancos y negros hay que empezar a notar los grises si queremos irle encontrando alguna posibilidad de solución. Y también determinar que hay cuando menos 3 países involucrados en el asunto que se están ofreciendo con cierta posibilidad de éxito hacer una mediación, un diálogo para hacer un cese al fuego y para empezar otra vez a echar a volar la diplomacia. Si la diplomacia no es capaz en nuestra civilización, en nuestro siglo XXI, de lograr algo bajo estas condiciones de falta absoluta de humanidad, pues realmente como civilización hemos fracasado en todo. Solo que sí hay una pregunta que se hacen muchas personas, es ¿en qué momento y cómo Israel permitió que entraran estas personas infiltradas y tuvieran este ataque cuando ellos tienen un nivel de seguridad? No lo permitieron, pues, pero ¿cómo, en qué momento flaqueó su sistema tan potente que tienen de seguridad? Lo que pasa es que buena parte de sus tropas se encontraban en Cisjordania, ¿no? Que es y además era un día festivo. Además en día festivo. Y tampoco puedes mostrar la capacidad de este caso del adversario, que está en guerra. Pero aquí lo que viene es un tema que puede hacer todavía esta guerra mucho más cruenta, esta agresión, ¿no? Porque hay que llamarlo en sus términos, y es cuando Israel vaya a rescatar a estos rehenes. El problema es que van a tener que desplegar, van a tener que hacer un uso de la fuerza, que ya lo dijo Benjamín Netanyahu. Este conflicto va para largo, van a ir con todo, y lo que esperamos son muchas muertes. A menos de que haya una salida negociada, que la diplomacia internacional todavía funcione y que la humanidad todavía conserve algo de su inteligencia para hacerla valer en este problema tan grande que está polarizando al mundo. Porque esta discusión que tenemos aquí y que aquí se está dando bastante civilizada, no, hombre, métete a las redes sociales, métete a los programas en vivo, escucha los debates en los parlamentos del mundo, y la verdad, lo único que fue una provocación para llevar una discusión, una polarización basada en los odios, la desinformación y los prejuicios a todos los lugares del mundo. ¿Sabes qué? Es solamente para despertar el odio que se puede tener una población contra otra, un vecino, una vecina contra otra. Aquí los latinos que ni sabemos qué es una cosa ni otra, la gran mayoría ni lo sabe, y discuten con una barbaridad como si supieran, ¿eh? Con mucha pasión. Pero yo creo que con esta pasión debemos de pensar en la vida y en la estabilidad. No, yo hablo de la paz mundial. Ahora sí, aunque suene en la paz mundial, es en realidad en lo que debemos de pensar, evitar tantas muertes, tanto daño, y que los organismos internacionales, además de buenos negociadores, sean buenos cumplidores. De hecho, nos hace pensar, por ejemplo, que podremos decir que está muy lejos, ¿no? Pero cuando vemos la historia de esta jalisciense de apellido Aguilar, entrenadora nacional del conjunto de gimnasia rítmica, que pidió al gobierno, por favor, sáquenos de aquí, es cuando dices, estamos tan cerca de experimentar esos niveles de odio entre la población, que ojalá y nos libren de esos momentos. Muchísimas gracias, Charo, por estar esta noche es un gusto, en este como espacio. siempre. Iván Arrazola, muchísimas gracias. Esperanza Romero. Buenas noches. Gabriel Torres, gracias. Buenas noches. A usted, gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos y vemos en la próxima.